de su amor. ¿Ah? Anunciando por la mañana su misericordia y su fidelidad cada noche. No es un momento, no es un instante, es todo el tiempo. ¿Ah? Es todo el tiempo. Yo no sé si ustedes son evangélicos que son medio eléctricos, ¿no? Que donde usted va, usted exalta al Padre. No sé, va en el bus. Yo venía ayer en el bus guindada y me llevaba y casi que me caía, pero yo venía exaltando el nombre del Señor. Porque no sabemos cuándo va a ser el último día acá en la tierra que le vamos a exaltar. Así es. Entonces aprovechemos este día como si fuera nuestro último día para alabarle. ¡Amén! ¿Cuántos van a cantar de su amor? ¡Aleluya! Esa palma abajo. Gritos de júbilo. Dilo. Me salvaste, me diste vida. Mi tristeza en ti es alegría. Dile, tú sanaste todas mis heridas. De este mundo tú eres la salida. Dile, tu cruz fue el remedio que mi vida salvó. Con sangre pagaste por mi rebelión. Dios, cantaremos de tu gran amor, de tu misericordia, Señor. Te damos gloria, a ti te adoraremos, de ti proclamaremos que tú eres Señor. Dile, tú sanaste todas mis heridas. De este mundo, a este mundo, tú eres la salida. Tu cruz fue el remedio que mi vida salvó. Con sangre pagaste por mi rebelión. Dios, cantaremos de tu gran amor, de tu misericordia, Señor. Cantaremos de tu gran amor, de tu misericordia, Señor. Te damos gloria, a ti te adoraremos, de ti proclamaremos que tú eres Señor. Que tú eres Señor.
Escuche, vamos. Señor, que tú eres Señor, que tú eres Señor. Eso, vamos a ver, dile. Y cantaremos de tu gran amor, de tu misericordia. De tu misericordia, Señor. Cantaremos, cantaremos De tu gran amor. de tu misericordia. De tu misericordia, Señor. Cantaremos y cantaremos de tu gran amor, de tu misericordia, Señor. Te damos gloria, a ti te adoraremos, de ti proclamaremos que tú eres Señor. Él es Rey, Él es Señor. ¿Y cuántos le adoran con libertad? Aleluya. Vamos con tus palmas acá arriba. Dilo fuerte. Tan consumidos por tu amor que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Mi Jesús, dilo fuerte. Y nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, y nadie como tú. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Tan consumidos por tu amor que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Dilo, mi Jesús, dilo fuerte. Nadie como tú, vamos. Nadie como tú, nadie, nadie como tú, nadie como tú. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Dilo fuerte. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. Tiene lo alto que se escuche fuerte. En tu luz vemos la luz, en tu luz
luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. Eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. ¿Cuántos se sienten gozosos? Porque no hay nada, pero nada, dígalo que está al lado, no hay nada mejor que estar en la presencia del Señor. Amén. Yo. Y eres nuestra herencia, más que suficiente. Solo tu voz en lo alto. Nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Una vez más, dilo fuerte. Eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús Santo. aleluya. Hay una manifestación de gloria en esta casa. Dice que el universo está esperando la manifestación, no de cualquier cosa, sino de los hijos de Dios. ¿Dónde están los hijos de Dios para esperar cosas maravillosas y provocar la gloria de Dios en este lugar? Denle fuerte aplausos al Rey. Vamos con las palmas arriba. El universo ansioso está esperando este momento. Hay un anhelo, ver sus hijos traer su gloria. Traer su gloria. El universo ansioso está esperando este momento. Hay un anhelo, ver sus hijos traer su gloria. Traer su gloria. Queremos ver su gloria, dar vida a lo muerto y enseñar a la nube de testigos, el Dios que hace milagros. Queremos ver su gloria, dar vida a lo muerto y enseñar a la nube de testigos que Dios que hace
declarar, Dios está vivo, aquí está. De las cenizas nace un canto, santo, santo es el Señor, santo, santo es el Señor. ¡Arriba! El universo ansioso está esperando este momento. Hay un anhelo ver sus hijos traer su gloria, Traer su gloria. queremos ver su gloria, dar vida a lo muerto y enseñar a la nube de testigos de Dios que hace milagros. Queremos ver su gloria, dar vida a lo muerto y enseñar a la nube de testigos el Dios que hace milagros. Voy a cantar y declarar, Dios está vivo, aquí está. De las cenizas nace un canto, santo, santo es el Señor, santo, santo es el Señor. Voy a gritar y declarar, Dios está vivo, aquí está. De las cenizas nace un canto, santo, santo es el Señor, santo, santo es el Señor. Son tu presencia y no me importa quién me vea. El diablo no tiene nada en mí. Mis manos alzo en tu presencia y no me importa quién me vea. El diablo no tiene nada en mí. Mis manos alzo en tu presencia y no me importa quién me vea. El diablo no tiene nada en mí. Mis manos alzo en tu presencia y no me importa quién me vea. El diablo no tiene nada en mí. Mis manos alzo en tu presencia y no me importa quién me vea. El diablo no tiene nada en mí. Mis manos alzo en tu presencia y no me importa quién me vea. El diablo no tiene nada en mí. Voy a gritar y declarar, Dios está vivo, aquí está. De las cenizas nace un canto, santo, santo es el Señor, santo, santo es el Señor. Voy a gritar y declarar, Dios está vivo, aquí está. De las cenizas nace un canto, santo, santo es el Señor, santo, santo es el Señor. Oh, 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 oh. Que el Señor está haciendo grandes cosas en esta casa. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Queremos ver tu gloria, dar vida a lo muerto y enseñar a la nube de testigos de Dios que hace milagros. Vamos todos, díganle. Queremos ver su gloria, dar vida a lo muerto y enseñar a la nube de testigos de Dios que hace milagros. Queremos ver su gloria, dar vida a lo muerto y enseñar a la nube de testigos el Dios que hace milagros. Voy a gritar y declarar que Dios está vivo, aquí está. De las cenizas nace un canto, santo, santo es el Señor, santo, santo es el Señor. Voy a gritar y declarar, Dios está vivo, aquí está. De las cenizas nace un canto, santo, santo es el Señor, santo, santo es el Señor. ¡Gritos de júbilo! Oh.
Celebre que usted vino a una fiesta en esta mañana. Diga gloria a Dios y aplauda al Señor. Bien. Tome un momento de su tiempo y salude a alguien que tenga ahí al lado. Dile gracias por estar aquí, por venir, te bendigo. Conviértete en un profeta para esa persona. Dile, Dios te va a hablar hoy. Dile, Dios te va a bendecir muchísimo hoy. Amén. Así que vamos a estar a la expectativa de lo que Dios nos quiere decir. Amén. Levante sus manos y vamos a tener un tiempo de oración. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu presencia. Gracias por este tiempo. Te pido, Señor, que me ayudes a enseñar a tu pueblo en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que en este tiempo de entrenamiento tu pueblo reciba la porción de tu palabra, que es lo que nos puede dar fundamento y dar vida. Te damos toda la gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias y usted le da un aplauso al Señor. El día martes estuvimos compartiendo acerca de desafíos. ¿Cómo podemos enfrentar la vida de desafíos? ¿Cómo podemos enfrentar nosotros constantemente los desafíos de la vida? Sin embargo, hoy quiero enseñarles, viviendo la vida del Espíritu tenemos victoria. ¿Cuántos dicen amén? Si usted en este reino poderoso en el que servimos, usted quiere tener victoria, usted tiene que saber que usted fue llamado a vivir la vida del Espíritu. Amén. Algo que debemos constantemente saber es que cuando Cristo asciende al cielo, Él nos dejó, nos dio, dice que Él rogó al Padre y el Padre envió al Consolador, al Espíritu Santo. Así que dígale al que está a su lado, usted no está solo, el Espíritu Santo está dentro de usted. Porque esto se te tiene que revelar y usted tiene que estar consciente de esto. El Espíritu Santo no está a 2 metros o a 3 metros de usted, está dentro de usted. Amén. Una vez que usted nació de nuevo, usted recibió el Espíritu Santo. Amén. Y la evidencia de esto, gente, la evidencia de que tenemos el Espíritu Santo o no, no es el hablar en lenguas. Hay gente muy frustrada porque como no habla en lengua, dice, ¿tengo al Espíritu Santo o no lo tengo? Yo quiero que entienda esta mañana que el hablar en lengua es una manifestación del Espíritu. Gloria a Dios por los que hablan, y los que no, dígale al Señor que les dé esa bendición, ese don de hablar en lenguas, porque también, más adelante vamos a hablar de eso. Pero eso no significa que si usted no habla en lenguas, usted no tiene al Espíritu Santo. Aunque usted no hable en lengua, si usted nació de nuevo, usted tiene al Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén? Ok. Ubíquese, por favor. Ubíquese en Lucas 24. Vamos a leer desde el 25 al 49. Lucas 24, 25 al 49. Dice así. Es bueno que todos lo tengan para que todos estudiemos a la par. Capítulo 24, verso 25 al 49, vamos a leer. Dice así. Entonces Él les dijo, Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Fíjense esto, verso 29. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. ¿Aló?
Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Diga conmigo, cuando Cristo se les reveló, el velo se rompió. Diga conmigo, todo lo que libera es todo concerniente a Cristo mismo. Amén. Cuando la gente conoce a Cristo, la gente es libre. ¿Alguien dice amén? Luego dice el versículo, ¿dónde quedamos? En el 32. Dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros? Fíjense esto. Los que estaban ahí, miren lo que dijeron. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Miren lo que está diciendo. Cuando Él nos abría las escrituras y nos hablaba las escrituras, ¿no ardía nuestro corazón? Dígale a su vecino, te tiene que arder el corazón cada vez que escuchas algo acerca de Jesús. Amén. De su vida, de su muerte, de su resurrección y de la salvación tan grande que Él nos dio. Amén. Nos tiene que arder, por eso no podemos ser antipáticos, antiparabólicos a una gloria tan poderosa como es el nombre de Jesús. Amén. Luego dice el versículo 33, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Diga conmigo, resucitó. Diga conmigo, está vivo. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Amén. Después vamos a estudiar algo de la cena del Señor. Y hay algo muy poderoso, y es cuando nosotros tenemos el pan en la mano, a punto de comer, nosotros debemos ver a Cristo ahí. Amén. Debemos discernir el cuerpo de Cristo en el pan que estamos comiendo. ¿Alguien dice amén? Luego dice el verso 36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Diga conmigo, el evangelio de Cristo es el evangelio de gracia y paz. Le dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y viene a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. ¿Se acuerdan del yo soy? Yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Está claro, no fue un espíritu lo que resucitó. Jesús mismo resucitó. Amén. El mismo Jesús resucitó. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y cuando todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, como para asegurar, estas son las palabras que os hablé estando aún que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Para los judíos, el Antiguo Testamento se conformaba de estas tres cosas: la ley de Moisés, los profetas y los salmos. ¿Aló? Y Jesús está diciendo, es necesario que se cumpla de mí todo lo que dice la ley de Moisés, los salmos y los profetas. Diga conmigo, todo el antiguo pacto o todo el Antiguo Testamento apuntó siempre a Jesús. Amén. Siempre. Por eso necesitamos orar para que el Señor alumbre los ojos de nuestro entendimiento y cuando leamos todo el Antiguo Testamento podamos ver a Jesús en cada rincón. Amén. Le comentaba a los pastores, ustedes se acuerdan por lo general que por lo general tomábamos la palabra de Caín y Abel
para hacer referencia a la ofrenda. Y vamos a hablar acerca de ofrenda, y no está mal tomar el texto para enseñar acerca de ofrenda. Pero veamos el verdadero concepto ahí, cuando dice que la ofrenda de Abel agradó a Dios, pero la de Caín no. ¿Usted sabe cuál es el verdadero contexto de esto? Que Dios en el antiguo pacto había establecido que la única manera de acercarse a Él era a través de la sangre. Amén. A través de la sangre de animales. La única manera. Entonces te vas a encontrar en el contexto que Abel llevó sacrificio. ¿Qué llevó Abel? Él obedeció y estaba alineado a lo que Dios mismo había establecido. Dios había establecido que era por medio de la sangre, ¿cierto? Entonces, Abel llevó un buen becerro y lo sacrificó ante Dios. Y dice que la ofrenda fue aceptada por Dios. Ahora, la pregunta es, ¿por qué la ofrenda de Caín no fue aceptada? Diga conmigo, porque él llevó granos, porque llevó hortalizas, porque lo que llevó fue verduras. ¿Se dan cuenta? Te vas a dar cuenta que dice que él era trabajador del campo, araba la tierra, Caín, mientras que Abel tenía ganado. ¿Aló? Entonces, ¿ven la diferencia? La diferencia nunca es que Dios hace acepción de persona. La diferencia no es que Dios vea a uno mejor que el otro, sino que hay ciertos parámetros en las escrituras, le llamamos principios, y cuando se nos revela eso, vemos bendición. Amén. ¿Qué pasa? Miren esto, voy acá, porque esto está muy alineado al sacrificio de sangre que Jesús hizo. Dios dice, Caín, la sangre de tu hermano Abel clama a mí desde la tierra. Fíjense lo que Dios mismo lo dice. No lo dice el hombre. Dios mismo establece y dice, Caín, ¿qué hiciste? Mataste a tu hermano, porque su sangre me clama desde la tierra. Diga conmigo, la vida, dice Levítico por allá, que la vida está ¿dónde? En la sangre. Es increíble, una persona puede estarse muriendo y se necesita sangre y le meten sangre, hay una recuperación. Diga conmigo, porque la vida está en la sangre. Entonces Dios dice, la sangre de tu hermano clama. Diga conmigo. Segundo, diga conmigo, la sangre tiene voz. Y Dios no lo está diciendo el hombre. Dios está diciendo, la sangre de Abel me está clamando. ¿Aló? Escuche bien. La Biblia establece que la sangre de Cristo es mejor que la sangre de Abel. Si la sangre de Abel tuvo voz, ¿cuánto más va a tener voz la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Hay poder en la sangre de Cristo. ¿Alguien dice amén? Ahora, miren el lineamiento que hay para que ustedes vean que todo habla acerca de Jesús. Todo. Desde el principio hasta el final, todo es Jesús. Amén. Habíamos establecido que Jesús es Dios. Amén o amén. Amén. Entonces, miren esto. La sangre de Cristo tiene poder. ¿Cuántos dicen amén? Amén? En cuanto a esto, Dios había establecido que en el antiguo pacto la única manera de relacionarse con Dios o de acercarse a Dios era por medio de la sangre de animales. ¿Cuántos recuerdan el arca del pacto? En el arca del pacto, dentro del arca del pacto habían tres cosas. Las dos tablas de la ley, la primera que Moisés rompió y la segunda que Dios le dio. 2, estaba el tablón del maná que Dios había dado a los antepasados en el desierto por medio de Moisés. Y 3, estaba la vara de Aarón, la vara que reverdeció estaba dentro. Las tres cosas le recuerdan a Dios el pecado del hombre. Las tres cosas. Miren dónde está. Está dentro del arca. Esas tres cosas que le recuerdan el pecado del hombre a Dios, ¿están dónde? Dentro del arca. Dios había hablado a Moisés y había dicho que había que regar sangre encima del propiciatorio, es decir, en la superficie del arca donde habían dos. Si consigues una imagen del arca la puedes colocar. Donde están los dos ángeles, una vez que se rociaba el sacerdote que entraba una vez por año, rociaba la sangre por el pecado del pueblo, automáticamente Dios se manifestaba. Ahora mire esto, el arca del pacto,
dentro estaba el tazón del maná, las 2 tablas de la ley y la vara de Aarón que reverdeció. La superficie estaba encima de eso y la sangre era rociada encima del arca. Diga conmigo, la sangre de Cristo es más poderosa que el pecado. Alguien dice amén. La misericordia de Dios triunfa siempre sobre el pecado. La gracia es mayor que el pecado. Alguien dice amén. La gracia es mayor. Ahora, yo predicaba y decía, enseñaba que ya no es el arca, ahora es Cristo. Amén. Porque si Dios puso dentro del arca estas 3 cosas que recordaban el pecado del hombre, entonces en el cuerpo de Cristo fueron castigados todos nuestros pecados. ¿Alguien dice amén? Así que miremos un poquito más. Dice el verso 43. Y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de ¿qué? De Moisés. ¿Recuerdan el asta que levantó Moisés, la serpiente y la gente que era mordida y miraban y eran sanados? Eso es tipo de Cristo. Amén. Todo. Jesús mismo está revelando cosas concernientes a sí mismo del Antiguo Testamento. Amén. Entonces dice, en los profetas y en los salmos, si usted lee bien, los profetas anunciaron el nacimiento de Cristo. Amén. En los salmos, el mismo salmista y los que escribieron salmos siempre apuntaron hacia Jesús. Entonces, dice el verso 45, entonces les abrió él para que comprendiesen qué. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Comenzando desde dónde? Jerusalén. Desde Jerusalén. Entienda esto. En la actualidad, los judíos saben que la Torá, la ley, no les puede salvar. Amén. Pero tristemente puede más el poder de una cultura que el poder de la palabra. Por eso en la actualidad hay mucha gente creyéndole más a Moshe que a Jesús. Moshe es Moisés. Hay un tipo de gente que dice que no es Moisés, sino Moshe. Ahora no es Moisés, es Moshe. ¿Sí? Ahora no es Jerusalén, ahora es Jerusalén. En hebreo está bien, pero en nuestro castellano es Jerusalén. Amén. Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, hay judíos en la actualidad que ellos saben incluso que la Torá no los puede salvar, a menos que la cumplan de cabo a rabo. Pero Jesús nos enseñó incluso que Él tuvo que cumplir la ley, Él tuvo que darse a sí mismo para cumplir a cabalidad la ley, porque cada vez que alguien intentaba cumplir la ley, la transgredía. Y la ley, escuche bien, la ley cuando se transgrede tiene una maldición. ¿Aló? ¿Aló? Por eso dice que Jesús nos redimió de la maldición de la ley. Ahora, para que hagamos lo que se nos venga en gana, no. Lo vamos a ver más adelante. Miren el compromiso de vivir una vida en el Espíritu. Miren el compromiso y lo radical incluso que puede ser la gracia mucho más que la ley. ¿Aló? Amén. Voy acá. En el verso 46 dice, y dijo, así está escrito y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Repito, ¿cuántos han leído el contexto de Juan 8:32? Cuando Jesús dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Saben? El contexto de eso es que Jesús les está hablando a los judíos. ¿A quién le está hablando Jesús? A los judíos. Y les asienta esto, le dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libre. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que la Torá, la ley, no podía traer justificación en su vida. Ellos necesitaban a Jesús para que pudiesen tener salvación.
Y Jesús se revela a sí mismo y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libres. ¿Verdaderamente qué? Libre. ¿Se acuerdan? Y dice, y si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libre. ¿Ustedes se dan cuenta? Vayamos a Hechos 2, 38 al 39 y terminemos en el 49 de Lucas. Versículo 49 de 24 dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Ahí nos vamos a ubicar. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero guardaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis, ¿qué? Investidos del poder de lo alto. Miren lo que dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre. Y esto es un artículo definido. La promesa, es decir, una promesa. Como cristianos tenemos miles de promesas en las Escrituras. ¿Alguien dice amén? Pero el cumplimiento de todas esas promesas depende de la promesa. No sé si me doy a entender. El cumplimiento de ese montón de promesas que tenemos en las Escrituras depende de la promesa del Padre. Ahora pregúnteme, díganme, apóstol, ¿cuál es la promesa del Padre? Ser investidos de poder de lo alto. ¿Amén? ¿Aló? Ser investidos de poder de lo alto. Lean el verso 5. Perdón, el verso 49 del capítulo 24 de Lucas. He aquí yo enviaré la promesa sobre vosotros, pero quedaos vosotros en Jerusalén hasta que seáis, ¿qué? Vayan a Hechos 1 al 5. Hechos 1 al 5. Entonces, nótese porque aquí la promesa del Padre es que seamos investidos de poder. Amén. Es que seamos llenos del poder. Entonces, si necesitamos o si queremos tener una vida victoriosa, tenemos que estar llenos del Espíritu. Por eso es caminando en la vida del Espíritu tenemos victoria, siempre. Entonces, Hechos 1 al 5 dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que habían escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Verso 4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Hola. Lucas 24, 49. La promesa del Padre. En contexto a eso, en el mismo verso dice, para que sean investidos de poder de lo alto. El verso 4 dice, y estando les mandó que no se fueran a Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Diga conmigo, el bautismo del Espíritu es tan importante que Jesús hizo referencia a él antes de ascender al cielo. Es importante. ¿Por qué? Porque usted y yo somos llamados a vivir en el Espíritu. Amén. Somos llamados a vivir ¿en qué? En el Espíritu. Amén. Por eso es necesario el bautismo del Espíritu Santo. Amén o amén. Entonces, la promesa del Padre, que seamos investidos de poder, que recibamos al Espíritu Santo, y todas las promesas que tengamos, el cumplimiento de ellas depende de la promesa. Amén. De que estemos llenos del Espíritu. ¿Alguien dice amén? Amén. Escuche bien acá. En Hechos 2:1-4, si nos vamos a Hechos 2:1-4, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos como... Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego,
asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo, la promesa del Padre. Aló. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Miren esto. En la Biblia nosotros podemos ver dos Pentecostés. El primer Pentecostés se dio cuando Dios estaba dando por primera vez la ley a Moisés, allá en el monte Sinaí. Recuerden que si usted lee en Éxodo, usted se da cuenta que Moisés subió y como se tardó, el pueblo se inquietó. Una vez que el pueblo se inquieta, comienzan a decir, Moisés se está tardando mucho. Y le dijeron a Aarón, bueno, entonces vamos a levantar nosotros un Dios con oro, con el oro que tenemos, y vamos a adorar porque este se está tardando, ¿cierto? Bueno, luego dice que cuando Moisés bajó, fue tanta su ira porque encontró al pueblo transgrediendo la ley, lo que Dios había establecido. ¿Se dan cuenta? Y dice que en aquel momento hubo una trifulca y murieron como 3,000 personas. Murieron. ¿Aló? Murieron. Hay que dar en cuenta, o hay que tomar en cuenta lo siguiente. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento solo venía para desafíos especiales. Amén. No vivía el Espíritu Santo dentro de la gente como hoy día sí vive. ¿Se da cuenta? En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solo Dios lo enviaba para desafíos específicos. Tenían una batalla, el Espíritu Santo venía y les daba la victoria y luego se iba. Aquí no. En el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento no es así. Después que Cristo muere, resucita y asciende al cielo, la Biblia dice que Él abrió un camino nuevo. Amén. Totalmente nuevo y distinto. Ya no es una vida, ¿cómo les explico? Ya no es una vida impuesta, que tiene que servir por imposición, que tú sabes que tienes que estar ahí, aunque no sientas amor. Cuando en el Nuevo Pacto Jesús nos enseñó que nada por imposición sirve. Tú tienes que aprender a amar a Dios en este reino poderoso en el que servimos. Le sirves a Dios porque lo amas. Y si lees incluso Romano dice que el fin de la ley es Cristo, el fin de la ley es el amor. Y Jesús está diciendo, 1, los 10 mandamientos los redujo en 2. 1, amarás. 2, amarás. 1, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza. El segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a sí mismo. Si cumples estos 2, habrás cumplido toda la ley. Entonces, en el nuevo pacto es ama, 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 ama. Miren acá, en el primer Pentecostés mueren casi 3,000. En el segundo Pentecostés, ojo acá, en el primer Pentecostés mueren casi, vamos a leer en Éxodo 32:28. Si usted lee todo el contexto, se va a dar cuenta. Moisés se puso molesto, incluso ahí fue cuando él de la rabia partió las 2 tablas de la ley. Le dio molestia, agarró y ¡pum! Batió las tablas y partió. Y tuvo que volver a subir. ¿Eh? Por eso la ley fue dada 2 veces. Porque la primera tabla o las primeras tablas Moisés las rompió. Por la rabia. ¿Ve? Lo distinto en el siglo XXI es que usted no parte tabla, usted parte taza. Tranquilo, no me hagan caso. Entonces, en el primer Pentecostés murieron casi 3,000. Solo se había dado la letra. ¿La qué? En las tablas. No había Espíritu Santo. Una vez que transgreden la ley, transgreden la letra, se metieron en problema. Amén. Mueren casi 3,000. En el Pentecostés del Nuevo Pacto, dice que Jesús les dijo en Lucas 24:49, quédense en Jerusalén,
para que sean investidos del poder de lo alto, porque esa es la promesa de mi Padre. Hechos capítulo 1, 1 al 5, el contexto ahí es: quédense aquí en Jerusalén, porque yo iré al Padre, os rogaré, el Padre les mandará al Espíritu Santo. En Hechos 2 se cumplió la venida del Espíritu Santo. Ellos reciben al Espíritu Santo, nótese acá. Y una vez que reciben al Espíritu Santo, por la predicación de Pedro, se salvaron casi 3,000. Ahora entienden, la letra mata, pero el Espíritu da vida. ¿Alguien puede aplaudir a Dios por eso? Ahora entienden el contexto de la letra mata, pero el Espíritu da vida. ¿Estamos bien hasta ahí? Escuche bien acá. Éxodo 32, 28, ¿qué dice? Léanlo. Ahora lean Hechos 2, 32 al 33. A este Jesús resucitó Dios. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Amén. Diga conmigo: el Espíritu Santo se nos fue dado. Amén. Diga conmigo: se nos fue dado. Por eso es que incluso cuando te paras en las noches a beberte la leche que no es tuya, ahí el Espíritu Santo está. Porque usted cree que, no, el Espíritu Santo está a 3 metros de mí. No, está dentro de ti. Y cuando tú estás consciente de eso, cuando venga el pecado, la tentación a tentarte, tiene que haber una manifestación dentro tuyo, porque no caminas solo, no estás solo, el Espíritu Santo está dentro tuyo. Cuando estás haciendo las cosas mal, o cuando estás intentando hacer las cosas mal, dentro de ti hay un sentir, no eres tú, es el Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén? Así que no aplaude, escuche esto. Ahorita aplaude, escuche bien lo que le voy a decir. Aunque usted no lo crea, beberse la leche de la nevera que no es suya, o pararse a medianoche y comerse un pastel de la nevera que no es suyo, eso te tiene que redarguir, porque eso es robar. Te das lo mínimo. ¿Por qué te toco este tema? Porque a veces no somos conscientes de estas cosas. A veces no somos conscientes de estas cositas. No somos conscientes. Creemos que, bueno, normal, vamos a darle, que tranquilo. Hay que ser consciente incluso de lo mínimo que ofende a Dios. Amén. Entonces, escuche bien. Hay una diferencia entre el monte Sinaí y el monte de Sión. ¿Cuántos vieron Sión? La serie de Sión. Una bendición esa serie. Amén. Diga conmigo: como iglesia de Jesucristo necesitamos transicionar del monte Sinaí al monte de Sión. Ya no estamos en Sinaí, ahora estamos en Sión. ¿Alguien dice amén? Ok, por eso hay mucha gente que está en los años 1500 todavía. ¿Ve? Ahora, mosca, porque esto tiene sus extremismos. ¿Oyeron? A veces nos hemos actualizado tanto que hemos perdido de vista la cruz. A veces nos hemos actualizado tanto como iglesia que perdimos el poder de la oración. Amén. Perdimos el poder de la intimidad. Es muy lamentable, gente, pero quiero decirles esto y ministrárselo. El cristianismo de ahorita es tan diferente al cristianismo de la iglesia primitiva. Amén. Si hay algo que me apasiona a mí de la iglesia primitiva, era la intensidad con la que buscaban a Dios. Amén. Sí, hay ciertas cosas que tienen que actualizarse, cambiar en cuanto a formas, pero creo que la palabra y el evangelio sigue siendo el mismo. Amén. El mismo. Entonces, lamentablemente ha pasado eso. ¿Amén? Entonces, vayamos a Gálatas 3:19
al 27. 3:19 al 29, perdón. Gálatas 3:19 al 29. 3:19 al 29. Miren lo que dice. Voy a hablar algo acerca de la diferencia entre antiguo pacto con nuevo pacto. Porque hay mucha gente que cree, y vuelvo a repetir, esto es extremismo. Dios, en un momento estudiando, Dios me habló en el Espíritu, y era como si yo escuchara a Dios decirme, mi gracia no tiene extremos. ¿Aló? Repito, mi gracia no tiene extremos. La gracia nunca nos va a llevar a nosotros al extremo de pecar, sino más bien de cuidarnos del pecado y de ofender al pecado. Amén. Esa es la bendición de la gracia. Ahora, nótese lo que dice esto, porque hay una diferencia entre antiguo pacto y nuevo pacto. Juan 1:17 dice que la ley vino, la letra vino por medio de Moisés, allá en el monte Sinaí. Pero la gracia vino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nótese bien, la ley fue dada, pero la gracia vino. Por eso es que la gracia no es un tema, es una persona. Es Jesús. ¿Alguien dice amén? Ahora, escucha acá. Porque nos vamos a sorprender mucho con lo que dice el 19 de Gálatas. Dice entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice, ¿para qué sirve la ley? Hay gente que ha llegado al extremo de decir, no necesitamos el Antiguo Testamento. Dile a tu vecino, si lo necesitas. Es más, dile, ora para que Dios te abra los ojos del entendimiento y cada vez que leas el Antiguo Testamento veas a Jesús ahí. Amén. En José, en el arca, allá en el cordero que Dios sacrificó en el capítulo 3, todo habla de Jesús. Amén. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice, fue añadida a causa de las... ¿Por qué fue añadida? Por causa de las transgresiones. Antes de la ley, usted no se da cuenta que usted a veces lee la Biblia y hay unas escenas catastróficas, sangres por todos lados. Y celebraban victoria, mataban un mollejero de gente. ¡Ay! Dios nos dio victoria. ¿Verdad que sí? Y usted dice, pero la Biblia dice que matar es pecado. Si entraste en la disyuntiva, ¿te das cuenta? ¿Cómo es que, sabe usted por qué la gente mataba y no sentía conciencia de pecado? Porque todavía la ley no había sido dada. ¿Aló? Diga conmigo, la ley fue dada para despertar en el hombre la conciencia de pecado. Entonces, una vez que se despierte en el hombre la conciencia de pecado, la ley misma nos lleva a Cristo. ¿Alguien dice amén? ¿Se acuerdan de Pablo cuando dijo, miserable de mí? Y es que sin Cristo eso somos. Sin Cristo somos unos miserables. Amén. Gloria a Dios porque tenemos una salvación tan grande que Jesús nos dio. Amén. Y ahora podemos disfrutar de una vida en el Espíritu para caminar en este mundo caído en victoria. Pero tienes que caminar en la vida del Espíritu. ¿Alguien dice amén? Entonces dice, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Hasta qué? Miren lo que dice, hasta que viniese. Quiero que atiendan bien esto, por favor, y no se desconecten. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador, Moisés. ¿Aló? Y el mediador no lo es uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? ¿Qué dice? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Diga conmigo, la ley no puede justificar, solo Cristo puede hacerlo. Nótese acá, escuche bien. La ley no puede traer santidad. Solo Cristo, cuando te dio su Espíritu, te puede impartir santidad. ¿Alguien dice amén? Por eso es que este reino no es un reino de control, sino un reino de amor. Jesús lo reveló.
Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si cumples estos dos, habrás cumplido todo lo demás. Amén. Entonces dice el verso 22, mas la Escritura lo encerró todo ¿bajo qué? Bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Levanten la mano. Pero antes que viniese la fe, ojo acá, antes que viniese la fe, ¿cómo estábamos? Confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a fin de que fuésemos justificados por la Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios en Jesucristo nuestro Señor. Justificados pues por la fe. ¿Cómo así? La Biblia dice que Él se hizo pecado porque cargó tu pecado. Él no se hizo pecado porque pecó, Él no pecó. Él se hizo pecado porque cargó con tu pecado y el mío. Ahora, ¿cómo te haces tú justo? Haciendo obras de justicia, tomando por la fe lo que Él hizo por ti en la cruz, dejando tu vieja manera de vivir, rindiéndote a Jesús diciendo, necesito una vida nueva. Amén o amén. Amén. Esto está tremendo. Dice el verso 25, pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Veníamos en el carro hablando y surgió algo cómico, pero bueno. Entonces, ¿disfrazados o revestidos? Ya conmigo, revestidos de Cristo. Si hemos muerto con Cristo, de Cristo estamos revestidos. Ya no hay judío ni griego, ¿aló? Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Sigamos en el capítulo 4 de Gálatas. Pero también digo, miren esto, somos herederos según la promesa. En contexto el capítulo 3 sigue el capítulo 4 diciendo, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere de él, aunque este es señor de todos. Esta palabra niño en el griego es nepios, que significa un creyente inmaduro, significa un niño espiritual, ¿cierto? Luego el verso 2 dice, sino que está bajo tutores y curadores. Si usted investiga eso en el griego, tutores y curadores hace referencia a la ley y a los profetas. ¿Aló? Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Cómo dice que antes que viniese la promesa, cómo estábamos confinados bajo la ley? Entonces aquí dice, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió ¿a quién? A su Hijo. Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y por cuanto sois hijos, esa palabra hijos ahí en griego es huios y significa un creyente maduro. ¿Aló? ¿Se dan cuenta la diferencia entre niño espiritual e hijo maduro espiritual? Diga conmigo, oremos por menos nepios en la iglesia y por más juyos, por menos gente inmadura y por más gente madura. Amén. Nótese bien, dice, por cuanto sois hijos juyos, Dios envió a vuestros corazones, ¿qué? El espíritu de su Hijo, el cual clama.
Dígale a su vecino, en el nuevo pacto, Jesús nos vino a dar la condición de hijos. Amén. Ya tú no eres esclavo, eres hijo de Dios. Has recibido en vuestro corazón el espíritu de su Hijo, por el cual clamáis: Abba, Padre. Abba, Padre. El verso 7 dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servía a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, os más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Pablo les dice a esta gente: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a leer ahora. Vamos a Juan 8, 31 al 36. En este contexto Pablo les estaba hablando a Gálatas que eran judíos. Vamos a buscar también 2 de Corintios 3, 6 al 18. 2 de Corintios 3, 6 al 18. Juan 8, 31 al 36, miren lo que dice. Dijo entonces Jesús a los judíos, ¿a quién le estaba hablando? Que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis. Siga. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libre. Ojo acá, porque esa verdad que Jesús está diciendo ahí no es concerniente a la ley, es concerniente a sí mismo. Él es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Amén. Y conoceréis la verdad, él mismo, y la verdad os hará ¿qué? Libre. Siga. Y le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Está hablando a judíos que conocían la Torá, la ley. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es de él. Siga. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Amén. Aló. Diga conmigo: Moisés pereció, Jesús resucitó. ¿A quién le vas a creer más? Aplauda al rey. Para que no nos molestemos, Jesús mismo dijo: cuando creéis a Moisés, tenéis que creer en mí, porque de mí escribió él. Amén. Todo apunta a Jesús. ¿Sí se van dando cuenta? Luego, verso 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Diga conmigo: mi libertad está en Jesús. Amén. Así que más que nunca arraigados a Cristo, al sacrificio de su cruz que nos dio libertad y vida eterna. Amén. 2 de Corintios 3, 6 al 18. Apreciemos lo que dice aquí. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo. Miren esto. Nos hizo ministros competentes de un nuevo. No de la letra. Paréntesis ahí. Diga conmigo: no de la ley. Eso se traduce así. No de la ley, sino del. Hola. Sino del. Porque la letra
La letra. Usted y yo tenemos que creer en la ley hasta para lo que ella fue dada. Amén. Diga conmigo, yo creo en la ley hasta para lo que ella fue dada. ¿Para qué fue dada? Para despertar la conciencia de pecado en la gente, para que ella misma lleve a la gente a la salvación en Cristo. La ley no justifica, el único que justifica es Cristo. Pero la ley despierta la conciencia de pecado en el hombre y lleva al hombre y a la mujer a Cristo. Amén. Entonces, podemos creer en la ley hasta ahí, pero repito, no puedo creer, ni yo ni usted podemos creer que la ley puede vivificar. La ley no puede vivificar, la ley no puede justificarnos ni salvarnos. Solo Jesús puede hacerlo. ¿Usted lo está entendiendo? Luego dice, no de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, más el espíritu. Siga, por favor. Dice, así, el ministerio de muerte. Miren cómo Dios hace referencia al antiguo pacto. Quiero que lo lean bien. Así, y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, ¿qué fue grabado en letras de piedra? Diga conmigo, la ley. Y Dios está llamando a ese ministerio, el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra. Si ese ministerio fue con gloria, diga conmigo, ese ministerio fue con gloria. Dios lo dice, ese ministerio fue con gloria, pero trajo muerte. ¿Qué trajo? Y si este ministerio fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de, diga conmigo, esa gloria iba a perecer. Diga conmigo, esa gloria pereció. Siga, siga. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Parece ahí, parece ahí, parece ahí. Dice, está diciendo, Dios está diciendo, si el ministerio de condenación fue con gloria, ¿cómo no va a ser con gloria el ministerio del Espíritu? Amén. Diga conmigo, Jesús es mayor que Moisés, que la ley y que todos. Amén. Jesús es mayor. Siga. Siga. Luego dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, el antiguo pacto, mucho más abundará en gloria el ministerio de la... Mucho más. Por eso es que a ti se te tiene que revelar que una vez teniendo al Espíritu Santo y teniendo salvación, gente, usted tiene un poder tan grande que usted tiene que estar consciente de eso. Usted es una iglesia poderosa. Usted no es un miserable ni un maldito. Usted es un bendito. Usted, Dios lo escogió para cosas grandes. Y usted tiene el Espíritu Santo. Usted tiene que estar consciente de esto. Amén. Sigamos en el texto siguiente, hasta el 18. Dice, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Siga. Porque si lo que perece tuvo gloria, lo que pereció tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Siga. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como quien que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, en el fin de aquello que había de ser abolido. Siga. Pero el entendimiento de ellos se embotó. ¿Sé qué? Se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es, el cual por Cristo es. Sigamos. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Se dan cuenta por qué hay tanta malinterpretación cuando se lee el antiguo pacto? Hay tanta malinterpretación para controlar incluso al mismo pueblo, cosa que no es así. Porque el mismo Antiguo Testamento, todo hace referencia a Cristo. Y Cristo nos da salvación. Amén. Escuche bien acá. Sigamos el verso 16. Pero cuando se conviertan al Señor, ojo acá,
Todavía sigue el mismo velo, el cual por Cristo es quitado. Miren esto. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se ¿qué? El velo se ¿qué? Se quitará. Siga. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay ¿qué? Allí hay ¿qué? Libertad. ¿Lo están entendiendo? Siga. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos ¿qué? Transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Voy acá. Aplauda si va a aplaudir. Dígale a su vecino, la ley exige, pero nunca imparte. Dígale a su vecino otra vez, la ley es santa, pero no nos puede impartir santidad. La ley es justa, pero no puede darnos el regalo de la justicia. A diferencia del Espíritu, es que el Espíritu imparte, el Espíritu da vida. Amén. La ley exige justicia, el Espíritu Santo te imparte justicia. Amén. Diga conmigo, en el Pentecostés del Nuevo Pacto, el Espíritu Santo fue dado. Y cuando el Espíritu Santo fue dado, en vez de morir 3,000, se salvaron 3,000. ¿Te das cuenta la diferencia? Amén. Vamos a ir, por favor, a Juan 7, 37 al 39. Diga conmigo, ser salvo me hace tener al Espíritu Santo. Pero el bautismo, cuando estoy bautizado en Cristo, eso me ayuda a estar sumergido en Cristo. Amén. Ser salvo me da el regalo de tener al Espíritu. Pero el bautismo me da conciencia que debo estar constantemente sumergido en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque yo fui bautizado con Cristo. Ustedes son inteligentes y a ustedes se les ha enseñado que incluso bautizo o bautismo es morir. Por eso nosotros cuando nos hemos bautizado hemos dicho, morimos para el mundo y vivimos para... ¿Por qué? Porque, diga conmigo, la vida del Espíritu es una vida nueva y abundante. Amén. La vida del Espíritu es una vida nueva y una vida abundante. Y en esa vida somos declarados pero muy en victoria, muy favorecidos por el Señor. ¿Alguien dice amén? Amén. Escucha acá, por favor. En Juan 7:37 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Acuérdese de la mujer samaritana, lo que él le reveló. Siga. Está hablándole de saciamiento espiritual. El que cree en mí, como dice la Escritura, ¿de qué? ¿Se dan cuenta? De su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. Está hablando de la vida espiritual. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Amén. ¿Por qué no había sido dado el Espíritu Santo en el antiguo pacto? Porque Jesús no había muerto en la cruz. Cuando Jesús muere en la cruz, resucita y asciende al Padre, Él nos da a su Espíritu Santo. Diga conmigo, está dentro de mí, vive dentro de mí. Y el que no, hoy lo va a invitar y le va a decir, Espíritu Santo, te conozco y te invito a que mores en mí. Y a que todos los desafíos de la vida, tú vayas conmigo, estés conmigo, siempre. Siga el verso 40. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea debe venir el Cristo? Siga. ¿No dice la Escritura que del linaje de David, y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? ¿Se acuerdan el título de Jesús, hijo de David? Porque habla de la línea genealógica. Amén. Incluso se cumple en esa línea la promesa que Dios hizo a Abraham.
Amén. Incluso en nosotros se cumple. Amén. Dice esto, el verso 43. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, ¿cómo hacemos para recibir al Espíritu Santo? ¿Habrá algún método? ¿Habrá alguna forma? ¿Habrá alguna formulita? No sé, hay gente que está acostumbrada a recibir otros espíritus raros. ¿Ya? Pero a diferencia del recibimiento del Espíritu, y la Biblia nos lo revela bien claro. Hay gente que para recibir espíritus raros tienen que ir para que les den juamazos, ramazos y le echen. Y usted sabe. Ahora es muy distinto a recibir el Espíritu Santo de nuestro Dios, la promesa del Padre. Para que tú entiendas que todas las promesas, su cumplimiento dependen de que recibas esta. Amén. Entonces, ¿cómo hacemos para recibir al Espíritu Santo? Vaya conmigo, por favor, a Marcos 2. Marcos 2, 5 al 10. Ubiquémonos, por favor, otra vez en Juan 7, 37 al 39. Disculpe. ¿Cómo hacemos para recibir al Espíritu Santo? Ahí está la respuesta. Y después nos vamos al otro texto. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y siga. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ¿qué? Usted está viendo cuál es el principio, porque ni siquiera es formulita, es principio. El que cree en mí, recibe. Amén. Amén. El que cree en mí, dice Jesús, recibe. Amén. Y de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Te das cuenta? Siga. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Cuál es el contexto de los ríos que saltan para vida eterna? ¿Cuál es el contexto de los ríos que fluyen dentro de nosotros? Eso hace referencia a la promesa que vamos a recibir del Padre. El Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Ese es el río que salta para vida eterna. Ese es el agua que salta para vida eterna dentro de nosotros. Amén. El Espíritu Santo que se nos fue prometido. Y en el Pentecostés 2 del Nuevo Pacto se nos dio. Hechos capítulo 2. Amén. Por eso es que hay que transicionar. Hay que ser entendido cuando ven, Espíritu, ven. Ya vino. Capítulo 2 de Hechos. No es lo mismo cantar ven Espíritu, ven, que cantar Espíritu Santo, manifiéstate, porque ya está aquí dentro tuyo y está en medio nuestro. Alguien tiene que aplaudir esto. Ya conmigo, está presente. En cada paso que doy, Él está ahí. Tómalo en cuenta. Amén. Tómalo en cuenta. En los desafíos de tu vida, tómalo en cuenta. Ora al Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Invítalo, pregúntale si a Él le gusta o no le gusta lo que estás haciendo y Él te va a guiar. Amén. Ahora, la gente muchas veces vive en fracaso porque en vez de vivir una vida en el Espíritu, razonan mucho. Y la vida del Espíritu es más rápida que la razón. ¿Alguien dice amén? Entonces hay gente que fracasa constantemente porque en vez de vivir discerniendo en el Espíritu, lamentablemente viven una vida razonando todo el tiempo. ¿Será verdad que Dios lo va a hacer? Bueno, el pastor dijo que Dios me va a sanar. ¿Será verdad que Dios me va a sanar? ¿Será verdad que Dios va a hacer este milagro? ¿Será verdad? ¿Aló? Nótese bien acá. Vamos a Marcos, capítulo 2, versículos 5 al 10. Marcos 2, 5 al 10. Dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son. El único que puede perdonar pecados es Jesús. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Esa palabra cavilaban ahí en el griego es dialogismos y significa razonamiento interno.
Ahora, la pregunta es, ¿cómo Jesús se dio cuenta que ellos estaban adentro murmurando y pensando cosas incorrectas acerca de su poder? Diga conmigo, esa es la vida del Espíritu. Es un tipo de percepción en el Espíritu, adentro. Nadie te lo dice, pero tú lo sabes. ¿Te das cuenta? Es una percepción espiritual. Y Jesús está diciéndole aquí, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Fíjense, ellos no lo estaban diciendo públicamente, lo estaban pensando adentro. Y decían, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su diga conmigo, cuando vives en el Espíritu, aunque pases por desafíos, el Espíritu mismo siempre te va a llevar al terreno de tu victoria. Puedes aplaudir al Señor, porque es una percepción adentro. Cuando vives una vida en el Espíritu, te das cuenta si lo que estás haciendo, si lo que hiciste ayer está bien o está mal. Te das cuenta que si vivimos realmente la vida del Espíritu, vamos a ser guiados por el Espíritu siempre a tener victoria. Aunque se nos atraviese el pecado, la tentación, vamos a tener ese río ahí adentro, esa agua que salta para vida eterna, esos ríos adentro que fluyen en nuestro interior. Y es el Espíritu Santo, la promesa que hace que las demás promesas se cumplan. Amén. Por eso es que diga conmigo, cuando vivo en el Espíritu, voy a tener victoria, sea cual sea mi desafío. Amén. Sea cual sea el proceso, si vivo en el Espíritu, Él me va a guiar al terreno de mi victoria. Amén. Mire esto. Vamos ahora a Marcos 2:7. Ahí mismo, 2:7 al 8. Ya lo leímos. Conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Meditábamos en estos días acerca de, me da curiosidad cómo Jesús levanta el paralítico, siendo yo, le doy 2 patadas a esa cosa y lo dejo botado. Pero Jesús dijo, toma tu lecho y anda. Y compartíamos esto. ¿Usted sabe por qué? Dios no quiere que tú sufras por tu pasado, pero sí que recuerdes, por favor, de dónde Él te sacó. Amén. No te olvides de dónde Él te sacó, de dónde Él te trajo, y aprecia la salvación que tienes en Él. Amén. Ama a Jesús. Vayamos a Lucas 8:43 al 46. Lucas 8:43 al 46. Les pregunto, ¿les ha sucedido a ti de repente? Te voy a preguntar a ti, Paul. ¿Te ha sucedido en algún momento que de repente estás con un grupo de personas, pero a veces hay como un aviso interno de que alguna de las personas te da mala onda, diría un mexicano? ¿Les ha pasado eso? Y yo a veces he luchado en cuanto a esto, porque cuando yo me he reunido con algunas personas, de cierto modo uno siente dentro que no sé, como que no encaja. ¿Sí les ha pasado? ¿A ti te ha pasado, Manuel? No, uno dice, y uno lucha porque uno dice, Dios mío, pero ¿seré yo? ¿O será que yo le estoy agarrando rabia a esta persona? ¿Te das cuenta? Y no, es una percepción en el espíritu que algo incorrecto hay. O te va a meter en problemas, o Dios te está diciendo que te tienes que apartar de ahí. ¿Sí me doy a entender? Entonces, eso se llama percepción en el espíritu. Miren lo que dice aquí. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Siga.
se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto a Jesús. Y al instante se detuvo el flujo de sangre. Miren esto. Agarró la mujer y tocó solo el borde del manto del maestro. Cuando toca el borde del manto del maestro, miren lo que pasó. Siga. Se llevó su milagro. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? ¿Cómo se da cuenta? Diga conmigo, por una percepción en el espíritu. Él no vio quién era, pero él sabía que alguien lo había tocado. Y miren la respuesta de los discípulos. Dijo Pedro y los que estaban con el maestro, la multitud te aprieta y te oprime. Imagínense, literalmente le daban empujones caminando entre la gente. Y él viene a decir, ¿quién me tocó? ¿Sí se dan cuenta? ¿Quién me tocó? Y le dice, Señor, pero es que la multitud te aprieta y te oprime. Y dice, ¿quién es el que me ha tocado? Siga. Miren esto. Percepción en el espíritu. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Amén. Diga conmigo, percepción espiritual. Mire, si usted tiene percepción espiritual, usted va a tener victoria. Porque hay ciertas cosas que en este mundo caído no convienen. Y a veces nosotros somos expertos en elegir por la vista y no por el espíritu. Amén. Y quiero que entiendas esto. Por más que algo sea bueno, a veces eso no nos va a guiar a Dios. Amén. Si no, miremos cuando Pablo fue enviado a Roma. Amén. Pablo les exhortó a la tripulación a que tenían que tener cuidado. Y no le hicieron caso. Y perecieron. Amén. ¿Alguien dice amén? Amén. Vamos a ir a Hechos. Hechos 27:1. Hechos 27:1. Hechos 27:1 dice: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela, desde allí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Sicilia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella, navegando muchos días despacio, y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Miren todo el desafío. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lacia. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Miren todo el desafío. Pablo se da cuenta de todo el desafío. ¿Y qué tiene? Diga conmigo, una percepción espiritual. Le llamamos discernimiento. ¿Qué hizo Pablo? Discernió. ¿Qué hizo Pablo? Discernió. Miren lo que les dice Pablo: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. ¿Se dan cuenta? Verso 12. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría
acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al noreste y sudeste, e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. ¿Qué tal si ellos hubiesen escuchado la voz del Espíritu que habló a través de Pablo? ¿Perece? ¿Perece la embarcación? No. Y lo más tremendo es que ellos después se dan cuenta, porque por segunda vez Pablo le dice: mosca, cuidado. Parecen algunos discípulos cuando la primera vez le decimos: mosca, pela el ojo, tené cuidado, y ¡pa! Viene Euroclidón, ¡pa! ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Te lo dije, cabezón, cabezona. ¿Ven? Luego, vayan al verso 21. Perecieron. Luego vemos en el verso 21, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído. ¿Qué les dice? Les exhortó. Tenían que oírme y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto, una nueva exhortación, una segunda exhortación. Ahora os exhorto a tener buen, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. ¿Aló? Pregunto, ¿Pablo habló humanamente? Tenía una percepción en el espíritu, era un hombre espiritual, amén. Diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios ha concedido todos los que navegan contigo, te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me había dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, y a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de la tierra. Miren lo que hicieron. Y echaron la sonda, hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo, miren lo que dice: pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Ojo la palabra profética acá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan. ¿Qué tomó? Y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mayor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Cuanto se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Entonces, la primera vez que les advirtió por el Espíritu, no hicieron caso y perecieron. La segunda vez les advirtió por el Espíritu, ellos hicieron caso y se salvaron. Aplauda al Señor. Así que debemos escuchar la voz del Espíritu. Amén. ¿Cómo
¿Cómo podemos escuchar la voz del Espíritu? ¿Cómo nos podemos dar cuenta que es Dios? Si una vocecita interna te dice, mira la hermanita esa, bebé, te volvió a dejar mal, métele una cachetada. Eso no es el Espíritu, eso es el diablo. Amén. Si usted quiere comenzar una relación nueva, pero usted es casado, eso es el diablo, no es el Espíritu. Amén. ¿Dices amén? Es el diablo, no es el Espíritu. ¿Alguien dice amén? Entonces necesitamos aprender a escuchar esa vocecita poderosa dentro de nosotros. Amén. Esa voz poderosa que nos guía en cada desafío de la vida. Usted tiene que entender que este mundo está caído y no podemos poner nuestra esperanza en la creación, sino en la redención. Aplauda a Jesús por eso. Necesitamos dejarnos guiar, amén, por el Espíritu Santo. Amén. Necesitamos dejarnos guiar. Ahí lo vimos cuando esta gente escuchó a Pablo, se dejaron guiar y el resultado fue, se salvaron. ¿Dices amén? Tenemos que escuchar bien y percibir que realmente es el Espíritu el que me está hablando. ¿Amén o amén? Amén. Quiero que entiendas esto. La dirección del Espíritu Santo nunca va a ir en contra de la palabra escrita. Nunca. La guía del Espíritu de Dios nunca te va a llevar a ti a incumplir la palabra, sino al contrario. Amén, a permanecer en ella. El Espíritu Santo siempre y cuando tengas la fe, lo aceptes y lo dispongas de esa manera, Él te va a librar del pecado y te va a guiar a tu terreno de victoria. Amén. Miremos Gálatas 18 al 25. Gálatas 18 al 25. Perdón, Gálatas 5:18 es la cosa, al 25. 5:18 al 25. Denme un ratito más porque quiero enseñarles algo acá. Dice el verso 18 del 5 de Gálatas, dice, pero si sois guiados por el Espíritu, ¿dónde está la gente que es guiada por el Espíritu? Y si no, usted lo va a declarar hoy, lo va a creer. Amén. Usted tiene que entender que usted es un hombre y una mujer guiados por el Espíritu. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis. Y manifiestas son las obras de la carne. Miren esto. Manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? 1, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ojo acá, verso 22. Mas el fruto del Espíritu, diga conmigo, existen los frutos de la carne y el fruto del Espíritu. Usted y yo, como gente del Espíritu, no estamos llamados a caminar en los frutos de la carne, sino en el fruto del Espíritu. Amén. Y el fruto del Espíritu, ojo acá, el fruto del Espíritu, el fruto es ¿qué? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor. Y si tienes amor, tienes gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay. Pero los que son de Cristo, esto me bendice mucho. Pero los que son de Cristo, ¿cuántos son de Cristo? Amén. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Escucha acá, la Biblia dice que nosotros hemos muerto con Cristo y hemos resucitado con Él. Si hemos muerto con Cristo y hemos resucitado con Él, obvio, tenemos nueva vida o deberíamos tener una nueva vida. Una vida desligada del pecado que antes hacíamos. Porque la vida del Espíritu es una vida nueva. Amén, diga conmigo, la vida del Espíritu es una vida nueva
próspera y abundante. Amén. De gozo. El verso 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Dile al que está a tu lado, a partir de hoy, para todas tus decisiones, toma en cuenta al Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ¿te gusta esto así o no? Y Él te va a hacer saber dentro. Amén. Bien, nótese acá por favor. Vamos a Gálatas. Vámonos a Gálatas, perdón, a Romanos 5:20. Romanos 5:20. Romanos 5:20 dice así: pero la ley se introdujo, ojo acá. Diga conmigo, estar bajo la gracia no me da la libertad a mí de seguir pecando. Hay demasiada gente hoy día malinterpretando el concepto de gracia. Ellos dicen, muchos dicen, bueno, como estamos bajo la gracia, he visto, y lo digo con responsabilidad, no soy el juez de ellos, solo voy a tomar esto para enseñar. He visto ministros metiéndose un palo de whisky, porque no es malo, eso lo que hace es limpiar el estómago. Diga conmigo, la vida del Espíritu es una vida moral, no inmoral. Amén. Es una vida de ejemplo. Es una vida que imparte, ministra a Cristo. Amén. Esa debe ser la vida del Espíritu, una vida en orden. He visto incluso, ¿cómo lo digo, chico? Me comentaban en estos días que hacían vacaciones, y bueno, vacaciones apostólicas. Porque eso es otra cosa, hemos malversado el concepto de lo apostólico. Lo apostólico no es para exaltar a los hombres, es para exaltar a Cristo. Amén. Es para que el centro sea Cristo. Ese ministro me cuenta y me dice, mira, ¿sabes qué? Hicieron unas vacaciones apostólicas y yo decidí no ir más. No ir más. Pero cuéntame, porque no me lo contó nadie, yo vi pastores, pero usted sabe, chuchaqui. Chuchaqui aquí, para que usted vea que yo también sé términos ecuatorianos. Chuchaqui. ¿Luego? Chumado y chuchaqui también. Ya, bueno. Bueno, chumado es la actualidad, el efecto. Chumado es el efecto y chuchaqui ya es cuando pasó el efecto. Bueno, entonces fíjense ustedes. Tomo esto para que usted tome conciencia. La vida del Espíritu jamás nos va a llevar a nosotros a vivir una vida de pecado. Amén. ¿Usted dice amén? Amén. Sino una vida en equilibrio, dándole la gloria al Padre en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Es imposible, gente, es imposible que el Espíritu Santo nos lleve a nosotros a cometer este tipo de infracciones que lo que hacen es deshonrar el nombre de nuestro Dios. Amén. Leímos, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Pablo también dijo, cada uno de ustedes ande conforme a la vocación de su llamado. Usted aspira a que los reyes y las reinas de la tierra anden conforme a lo que son, ¿verdad? La gente, el mundo espera que nosotros como ministros del Evangelio de Jesucristo andemos conforme a la palabra. Aplauda al Señor. Entonces, Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado, ahí está, lo que habíamos dicho, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Miren, si usted lo lee a simple vista, miremos el contexto. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Diga conmigo, la gracia
en Cristo Jesús me va a dar raíces profundas para permanecer en Él. No me saca. ¿Amén? No me lleva de la libertad al libertinaje. Tenemos libertad en Cristo, pero no nos puede llevar esta gracia tan poderosa al libertinaje. Yo te puedo incluso decir que la gracia de la Biblia ofende al pecado. ¿Amén? ¿Alguien dice amén? Amén. ¿Por qué? Miren lo que dice. Donde abundó el pecado, ¿qué? Sobreabundó la gracia. Recuerden el arca. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pablo entra en discusión con los de su época y le dice, ¿qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Y en el griego esa palabra en ninguna manera es ni lo sueñes. ¿Alguien dice amén? ¿Perseveraremos en el pecado del que fuimos libres? Diga conmigo, ni lo sueñes. Amén. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Amén. ¿Aló? ¿O no sabéis, el verso 3, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados también en su? No hay discusión aquí, diga conmigo. Morí con Cristo, resucité con Él a una vida nueva. Esto no se puede poner en discusión, es vida nueva, vida nueva. Verso 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por Él, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. Verso 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, con Cristo, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue ¿qué? Dígale a su vecino, tu lucha, tu pecado, tu tentación, a partir de hoy, la vas a ver clavada en la cruz con Cristo Jesús. Y vas a vencer. Vas a vencer el pecado, vas a vencer la tentación, vas a vencer la maldición. Cuando tú puedes verte incluso crucificado juntamente con Cristo, Señor nuestro. ¿Alguien dice amén? Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos, ¿cuántos lo creen? Que viviremos también con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. ¿Aló? Porque en cuanto murió, ojo acá, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Amén. Ojo acá. Miren. El verso 11 en contexto a lo que dice concerniente a Jesús mismo. Dice, Él murió, al pecado murió una vez y por todas, mas en cuanto Él vive, para Dios vive. El verso 11 que dice, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, hola, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Repite esto conmigo, di conmigo, en Cristo morí al pecado, y ahora vivo para darle gloria a Dios el Padre en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús en la cruz, Él trajo salvación. Los que no han sido salvos afuera, Jesús salvó al mundo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso no quiere decir que yo no tengo que hacer nada por la salvación. Aunque es un regalo, yo debo por la fe creer y hacer de eso vida en mi vida. Amén.
Por la fe yo tengo que creer. Hay gente que no cree, por lo tanto, aunque Jesús salvó al mundo completo, hay gente que no está siendo salva. Aunque Jesús trajo santidad en la cruz, no todo el mundo vive en santidad. Aunque Él trajo justicia eterna en la cruz, no significa que todo el mundo es justo. La gente tiene que tomar de esa justicia por la fe. La gente tiene que tomar de esa salvación que ya Él pagó en la cruz. Amén. Entonces diga conmigo, la gracia no tiene extremos para nada. Amén. Y otra cosa que te voy a soltar acá. La gracia y el nuevo pacto sin la manifestación y la vida del Espíritu es pura letra y puro conocimiento. Amén. La gracia y el nuevo pacto tiene que estar de la mano con el fruto y la manifestación del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo lo que trae vida a la iglesia. Otros extremos, muchos por mal escuchar una enseñanza acerca de la gracia, porque no todo el mundo que usa el término gracia significa que tiene el concepto claro de gracia. Cuando escuchemos a alguien, gente, acerca de iglesia cristiana gracia, iglesia cristiana grace, iglesia cristiana la gracia, y la gente habla de la gracia, usted tiene que ver muy bien qué posición tiene ese ministro contra el pecado. Amén. Hay que evaluar muy bien cuál es la posición de los que predican gracia contra el pecado. Porque si yo predico gracia y digo, no, puedes pecar, entonces ya estoy malversando el concepto de gracia. Amén. ¿Usted dice amén conmigo? Amén. Estoy malinterpretando el concepto de gracia. Por ahí fue donde se fueron los salvos siempre salvos. ¿Se acuerdan? Se tatuaban, hacían y deshacían. ¿Por qué? Porque malinterpretaron gracia. La gracia no hace que vivas en pecado. La gracia se traga tu pecado. Dale aplausos al Señor. Voy acá. El verso 11, así también vosotros considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues dice? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Ni lo sueñes. ¿Lo estás agarrando? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, dijo Pablo, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros cuerpos, vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para la santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Amén. Antes nos vestíamos, pero nos poníamos bien fulleros para irnos a la fiesta, ¿o no? Ahora nos ponemos bien fulleros para venirnos a la iglesia. ¿Se dan cuenta? Denle aplauso al Señor. De eso se trata. Ya no ofrendamos nuestra vida, nuestros miembros, nuestro cuerpo para el sistema de pecado. Ahora ofrendamos nuestra vida en servicio a nuestro Dios para darle gloria a Él. Amén. Luego dice el verso 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la ¿qué? La santificación, y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Señor nuestro. Colóquese de pie, por favor.